Muy bien, señores. Listo, señores, los dejo en las mejores manos. Yo estaré de vuelta con ustedes en la parte final del tercer módulo, brindándoles información sobre los certificados y detalles de la ceremonia de graduación del día de mañana. Así es que los veo en la parte final. Ahora sí, adelante, nuestra ponente ya puede compartir su pantalla. Muy buenas noches para todos. Por favor, me confirman si está bien el audio. Les agradezco su confirmación. Nuevamente los saludo. Muy buenas noches. Espero que hayan tenido un excelente día. Gracias por su interés, por continuar con el diplomado. La verdad, para mí es muy grato compartir mi conocimiento con ustedes y que también ustedes dentro de este espacio me cuenten sus experiencias, sus metodologías de trabajo, todo lo que se les ocurra, compartir con los demás compañeros. Les agradezco. Ya entrando como en materia, en el módulo uno teníamos fundamentos técnicos de la topografía. Ayer teníamos el módulo 2 levantamientos topográficos en el contexto vial, donde hablábamos específicamente de levantamiento planimétrico, altimétrico y levantamiento topográfico, también de los tipos de levantamiento, el levantamiento del eje vial, el levantamiento de secciones y el levantamiento de terreno natural, también de las condiciones del terreno y la selección técnica, tanto en el trabajo en campo como a la hora de seleccionar nuestra metodología de trabajo, de acuerdo como a unas premisas básicas que era qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué requerimientos debo cumplir, qué precisión requiero y qué instrumentos necesito. También estábamos el día de ayer hablando sobre la cobertura, densidad y escala dentro de los levantamientos y llegamos a la conclusión donde a mayor precisión necesitábamos una menor escala y más densidad en los puntos, o sea, tener muchísimos más puntos dentro del levantamiento. Y ya que si requeríamos menor precisión, necesitábamos una mayor escala y menos cantidad de puntos en el levantamiento. Y ya para finalizar esa sesión, estábamos hablando sobre la georreferenciación, que era asignar a cada punto coordenadas dentro de un sistema oficial y charlamos un poco sobre cómo eran las metodologías de trabajo en sus lugares de residencia o donde ustedes laboran. Y bueno, ya podemos ir entrando como ya en materia el día de hoy. Módulo 3 replanteo topográfico de obras viales. Este módulo está diseñado y pensado para desarrollarse en estos 5 temas. Aunque ya lo hemos hablado, pues vamos a enfatizar un poco más en qué es el replanteo, fases y elementos clave. Replanteo de ejes, peraltas y de estructuras viales. También tenemos un tercer tema como el cálculo teórico de coordenadas para puntos de replanteo, revisión de tolerancias y errores frecuentes. Y este tema se habla muy poco, pero también lo vamos a tener en cuenta y es la coordinación con equipos de obra. Iniciamos. ¿Qué es el replanteo? Ya habíamos hablado que comúnmente podríamos decir que el replanteo es trasladar lo que tenemos en plano al terreno. Y efectivamente, es esa operación por la cual se sitúan en el terreno los puntos que delimitan el proyecto. En este caso, como estamos hablando de vías, una vía, una carretera. Y pues la verdad, este proceso es como la fase de inicio, donde empieza como con la ejecución del proyecto y donde se requiere como una ya estrategia donde se le pueda iniciar a dar precisión a lo que vamos a realizar. Entonces, ¿cuáles son las fases del replanteo? Se puede definir de que todo replanteo inicia con el levantamiento topográfico. ¿Eso qué me da a mí? Pues ya una información inicial
donde yo poder extraer información para ya luego yo tener unos puntos de referencia y ejecutar como tal lo que requiero trasladar a terreno. Entonces, haciendo como un contexto más amplio, ya sabemos que hay varios tipos de levantamiento. Entonces tenemos levantamiento planimétrico, altimétrico y topográfico. Y para nosotros poder, después de tener esta información que recolectamos en campo y llevar a replanteo, tenemos que hacer dos trabajos, un trabajo en campo y un trabajo en oficina. Entonces, cuando vamos a iniciar, requerimos de un trabajo de oficina. Aquí, ¿qué hacemos normalmente? Obtenemos toda la información necesaria para demarcar en campo. Las coordenadas, o de pronto si son ejercicios académicos, distancia y ángulos, aunque también se usan en los proyectos. Y ya luego, después de tener toda la información, el listado de coordenadas del proyecto, o de las distancias y los ángulos, o todo lo que querramos replantear, nos trasladamos a campo donde normalmente se trabaja eh, a través de la obtención de coordenadas. Uno más o menos, hay equipos que permiten que el replanteo pues él se vaya orientando individualmente. O sea, el equipo tiene la capacidad de que él va ubicando tanto pues horizontalmente como verticalmente el equipo de tal forma que nos apoya en el proceso de replanteo. Y eso que nos da, como ya con la verificación con el prisma y el auxiliar, en dónde estamos parados y si necesitamos desplazarnos hacia atrás, hacia adelante, de tal forma de que ya podamos encontrar la ubicación exacta de lo que queramos replantear. Y también pues hay otras herramientas útiles en el proceso de replanteo que son como sencillas, por ejemplo, la alianza. ¿Nosotros qué podemos replantear? Podemos replantear eje, tanto su ubicación como el nivel. Podemos replantear las secciones, la ubicación o el peralte de la sección o los taludes aledaños a esa sección. Y también a través de la nivelación, pues podemos replantear la rasante, verificar como todo ese tema de las pendientes que en oficina ya tenemos ese diseño restablecido, ya lo pasamos a terreno, a la rasante, con la nivelación. Entonces podremos resumir que ya las fases de replanteo son revisión de planos y datos topográficos, el cálculo de coordenadas, el marcado físico con estacas, pinturas u otros métodos, que es muy importante, que normalmente estas marcaciones se hagan con cintas de colores visibles, con pinturas de colores visibles, porque yo estoy en campo y estoy marcando sobre terreno natural un replanteo preliminar, por decirlo de alguna forma, y marco con verde y hay pasto, obviamente no se va a distinguir. También ya verificar posiciones y altitudes y ya controlar y ajustar según el avance que se tenga. Para replanteo, normalmente se consideran unos elementos clave. En este caso, hablamos de los puntos de control, porque son los que determinan la ubicación exacta de los puntos. Lo que hablábamos ayer de la georreferenciación. Cuando nosotros tenemos un punto de control bien establecido, estamos conectando nuestro proyecto a la realidad, a lo global. Entonces, esto nos permite también manejar cierto tipo de precisiones, que es lo que nosotros como topógrafos siempre buscamos, de que la información que nosotros realicemos o que la información que nosotros presentemos sea precisa y adecuada de acuerdo a la complejidad del proyecto que uno está realizando. También es muy importante el equipo que uno utiliza. En este caso, pues se plantean equipos como estaciones totales, GPS, pero dependiendo de la metodología seleccionada,
uno ya sabe qué herramientas utilizar. También como elementos claves están todos aquellos elementos que hacen parte de la vía, tanto el eje como el alineamiento de la vía, las cotas, los peraltes, las coordenadas, etcétera. Todo lo que nos permita llevar ese proyecto que tenemos en papel al terreno. Y también es súper importante pues llevar registros, una bitácora de campo o en muchos casos podemos tener un computador a la mano donde podemos ir chequeando información o extrayéndola de acuerdo al uso que le querramos dar. Antes de iniciar con el replanteo de ejes, peraltes y estructuras, cabe anotar de que el replanteo asegura que la construcción se realice conforme al diseño. Permite controlar con precisión todos los elementos que hacen parte de la vía y ayuda a prevenir errores constructivos que pueden implicar altos costos. Entonces, por ejemplo, ya de lo que podemos replantear, iniciamos con el replanteo del eje vial, que este consiste en la ubicación del eje longitudinal de la vía y todos sus elementos. Ya sabemos, y lo vimos, aunque muy someramente, que cada curva, ya sea horizontal o vertical, tiene unos elementos. Entonces está el PC, el PT, la cuerda, la espiral, entre otros. Entonces, a veces ubicar esos elementos con precisión dentro del eje vial es muy importante porque ya le estamos dando forma a la vía. Entonces, ¿esto qué requiere? Coordenadas y distancias progresivas y que a su vez sean precisas. Y normalmente, para uno ver que el trabajo está quedando bien, que las cosas se están haciendo de la mejor manera, marcamos en campo todos esos puntos que vamos replanteando con estacas de colores llamativos o que tengan algún tipo de seña que sea visualmente clara o con otro tipo de elementos. También hay, se me olvida el nombre en este momento, que son como unos llavecitas de metal que se entierran en la tierra, pero no recuerdo el nombre en este momento. Si de pronto lo recuerdan, me ayudan con los comentarios, les agradezco. Continuamos con el replanteo de peraltes. En su momento hablamos de que un peralte era esa inclinación que tiene la vía en la curva y que esto nos permite tener seguridad al momento de transitar por ellas. Entonces, definirlo de manera adecuada y precisa nos da esa seguridad de que la vía va a quedar segura al momento de ponerla en marcha, en ejecución. Entonces, en este caso, para el replanteo de peraltes en curvas horizontales se define el nivel transversal entre los bordes, tanto en el borde inferior como en el borde superior, porque así garantizamos de que el peralte se va a ejecutar de la mejor manera. Y como les dije, pues se marcan los niveles en ambos lados y se usa nivel óptico o estación total. Seguimos diciendo que como al principio, los equipos que más se utilizan en topografía para este tipo de proyectos, aunque hay muchísimos y cada uno tiene su metodología, son nivel óptico, estación total y GPS. Y ya pasamos al replanteo de estructuras. Cualquier estructura que haga parte de la vía
tiene una coordenada y una cota específica. Y esa es la importancia de hacer el trabajo con precisión. Entonces, ya sea un puente, que es una obra compleja, una alcantarilla, una obra transversal, una obra de drenaje, también tiene unas coordenadas y cotas que son específicas. Cualquier estructura de contención como un muro o un túnel falso o cualquier estructura que uno se encuentre en la vía requieren coordenadas exactas. Porque también ha pasado en proyectos de que el alineamiento se desplaza. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta de que hay que hacer otro tipo de operaciones como un segundo levantamiento o una verificación con otros elementos que me permitan saber si estoy haciendo las cosas bien. Aunque uno más o menos visualmente, con la forma que va tomando el levantamiento, uno se da cuenta si la forma de la vía pues no presenta algún tipo de zigzag o la deformación de la curva, o cuando esos puntos se deflectan dentro de la curva queda un punto más dentro de la curva y otros por fuera. Entonces, una forma de verlo también es visualmente. También el planteo de estructuras incluye ejes de cimentación, niveles de coronación, ubicación de encofrados y normalmente cuando hay trabajos que requieren mucha precisión, como les decía, requiere doble verificación. De pronto siento que voy muy rápido, pero no sé si está bien, por favor me confirman en los comentarios. Mm. Pero bueno, ya entrando en materia, como veníamos hablando de replanteo, en general, como los pasos a seguir dentro de este proceso es, número uno, el levantamiento topográfico. Esa es la insignia clave, como les decía desde el módulo uno. La topografía es como una columna vertebral, o sea, sirve para todo. Entonces, el levantamiento topográfico es ese material clave que nosotros tenemos para ya hacer el diseño y ya luego iniciar la fase de replanteo, que es lo que estamos tratando hoy. Y ya con ese diseño tenemos como la oportunidad de revisar los planos, donde verificamos los ejes, la rasante, las secciones. Luego verificamos el sistema de coordenadas en el que estamos trabajando. Ya tenemos unos puntos de control en campo, en teoría porque ya hubo un levantamiento previo, pero si digamos cuando me entregan la información, me lo entregan en otro sistema de coordenadas o le cambian algo, yo ya tengo la capacidad de verificar si eso está bien o no. Entonces, por eso les decía que uno debe hacer un trabajo de oficina, como un trabajo preliminar. Luego, ya pasar a campo y verificar si los puntos de control están bien, porque a veces uno sí, ya esto está bien, pero puede pasar cuando a veces son puntos en obra por el movimiento de la tierra, ya sea por la vibración de la maquinaria que pasa cerca de esos puntos, pueden desplazarse o porque a veces las estacas que nosotros como topógrafos colocamos son un estacón de madera. Entonces llegan o hasta lo mueven. Entonces uno también tiene que verificar en campo si esos puntos de control están bien. Ya luego, con nuestro trabajo de oficina y ya verificado nuestros puntos de control, pasamos al replanteo del eje. Este eje, o sea, como les he dicho, cada país tiene su normativa, o la empresa con la que estemos trabajando o la entidad tendrá su normativa, pero se puede marcar dependiendo pues la complejidad o la particularidad de cada proceso, cada 5, cada 10, cada 20, cada 25 metros, depende de dónde estamos. Si digamos estamos en una curva, se puede replantear entre 5, cada 5 y 10 metros el eje de la vía. Si estamos en una tangencia, o sea, en una línea recta, pues las distancias se pueden hacer más amplias porque así se permite de pronto la especificación, pero tendríamos que revisar de pronto eso cuando planeemos como la metodología.
Una vez replanteado el eje, replanteamos las rasantes, perdón, las secciones. Entonces ya con esto me permite ya demarcar cómo van a ser mis secciones transversales, el peralte, el ancho, los taludes y ya paso al replanteo de la rasante, que vamos a verificar todas las cotas del eje mediante la nivelación y ya como último el control y la verificación. Por ejemplo, de pronto eso es muy teórico o casi nadie habla de eso, pero podemos nosotros en un tipo de replanteo, dependiendo en la fase en la que se encuentre la obra, hablar de replanteos preliminares. Cuando hablamos de replanteos preliminares, estoy refiriéndome a que llegamos a hacer una apertura de vía. Vamos a construir una vía completamente nueva que nos va a llevar de un punto A un punto B. Entonces, como tendrán que hacer en su defecto tala de árboles o remoción de tierra, uno marca inicialmente el proyecto, pero ya uno sabe que de pronto la maquinaria en su ejecución del trabajo nos va a quitar las estacas, nos las va a desplazar. Entonces uno constantemente debe como estar verificando. Adicionalmente también pasa cuando es una vía que ya está construida y le van a hacer un proceso de mejoramiento. Entonces cuando hacen la conformación de la calzada, cuando van a instalar la subbase, la base, todo este tema pues ya dependiendo del pavimento que corresponda. Durante el proceso constructivo también pasa que llega el personal y camina, se tropieza con una estaca, nos daña como el replanteo, entonces hay que estar como pendientes y verificando, entonces por eso hablamos de un replanteo preliminar, porque ya uno sabe de que esas estacas las pueden mover. Y ya cuando tengan toda su vía conformada, definida, con sus capas de pavimento bien instaladas, podríamos hablar de un replanteo definitivo, ya unos puntos más definitivos que sean como fijos, que nos permitan estar como chequeándolos constantemente para nosotros poder brindarle calidad al trabajo que estamos haciendo. Pero bueno, vamos a hablar desde la teoría, que es como mi parte, pero también los quiero escuchar a ustedes y preguntarles cómo han sido sus experiencias en sus países. Agradecemos que sean breves con sus intervenciones para que puedan participar más y agradezco que también participen otras personas que no han participado. Los quiero escuchar. Me levantan la mano, por favor, yo les voy dando el orden de ingreso a la participación. Hola, César Bonoso y luego Santos. César Bonoso, bien pueda. ¿cómo está usted? Muy buenas tardes para todos los que conforman la sala. Verá, una preguntita. En este tema de un replanteo y algo que sea, digamos, que comiencen desde cero, porque imagino que ya replanteo, pues como dice la palabra, es algo como rectificar algo que ya está hecho, no sé, ya sea forma satelital o que alguien lo haya hecho y el cliente tenga una duda. ¿Cuánto es el tiempo que se estima que debe de haber los resultados? O sea, que un topógrafo deba dar unos resultados, ¿en qué tiempo se estima? Tanto desde cero como un replanteo. César, pues eso depende, porque normalmente los que hacen ese tipo de proyectos son como las entidades públicas, aunque también hay entidades privadas que para cualquier proyecto pues lo desarrollan. Pero como les decía, esto es parte de un levantamiento topográfico que su duración en tiempo depende de lo que se vaya a realizar y de la metodología que se emplea. Entonces, digamos, un levantamiento topográfico para una vía pequeña, digamos 2 kilómetros, se puede tardar, dependiendo del equipo, 1 o 2 días, una semana, dependiendo de lo que utilice. Listo. Entonces ya después yo presento mi levantamiento y pasa a la fase de diseño, porque yo debo pues de esa responsabilidad de diseñar geométricamente una vía, pues pasará al profesional
en el área. Ese tomará su tiempo, dependiendo de la complejidad, y puede pasar hasta 15 días, una semana, un mes, dependiendo. Ya mientras pasa la parte de presupuestos, porque obviamente una vía también acarrea eso, ya Ok, listo, depende muchas gracias. de otro tiempo y ya para cuando digan, iniciamos ejecución, pueden hasta haber pasado 3 años o simplemente 5 meses o 3 meses. Entonces, como que es muy variable, pero no depende tanto del trabajo de nosotros como topógrafos, sino otros factores externos, como la parte presupuestal o la parte de disponibilidad presupuestal en ese momento, o hasta permisos ambientales. Si de pronto en esa zona hay un hallazgo arqueológico, cuando son ese tipo de eventos, entonces eso también toma un proceso porque entran a investigar los arqueólogos la zona, qué hallazgos se encuentran, o entre mil factores, o permisos ambientales. Entonces sí por eso es importante evaluar todo eso, como les decía, desde la fase del diseño de la vía, por dónde va a pasar, las rutas que se van a trazar. Entonces, no es como un tiempo específico. Ok. Santos iba a participar, tenía la mano levantada ahorita, o ya se arrepintió. Entonces sigue Giraldo Martínez. Sí, buenas noches. Era para complementarle al compañero que yo creo que los replanteos dependen de la eh, elaboración de la obra, ¿no? Cuando digan tal fecha vamos a iniciar, entonces hay que tomar un tiempo prudente para lo que usted nos estaba explicando, de colocar estacas para que no las vayan a botar, no las vayan a mover. Entonces, ese tiempo yo creo que lo determinaría el replanteo. Si dicen vamos a empezar en un mes, entonces uno puede empezar. Si dice vamos a empezar en un año, pues tomaría su tiempo para ver cuándo se puede empezar ese replanteo, porque sí, muchos replanteos que uno hace son perdidos porque son mucho tiempo que llevan materializados los puntos, entonces tienden a perderse por cualquier motivo. Esa era mi intervención, ingeniera. Gracias, de pronto yo lo llevé hasta un poco más de contexto, pero sí, muy buena su apreciación. Señor Germán, iba a participar. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Qué pena. Sí, lo que están comentando los compañeros, pues es una información muy valiosa para todos nosotros, ¿no? Yo quería hacer un pequeño aporte, o sea, más que todo, el replanteo como tal, pues prácticamente viene a ser como el ya materializar lo de los trabajos de oficina, o sea, como son planos, todo eso, materializarlo ya en campo en sí, como tal, o sea, ya utilizando utilizando placas georreferenciadas, utilizando mojones, entonces como tal, el replanteo es ya plasmar sobre un plan, sobre el terreno, lo que nosotros en oficina ya se lo hizo, el proceso que se hizo. Ese sería mi aporte para lo que es el replanteo topográfico. Muchas gracias por Gracias. su comentario, Carlos Gutiérrez, y con eso cerramos la ronda de intervención. Carlos, lo escuchamos. Ingeniero Pablo Juárez, de pronto quiere comentar algo. ¿Escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. Sí, bueno, ya todo lo que aportaron los compañeros está bien. Yo, bueno, a lo mejor la pregunta es a lo mejor fuera de lo que están comentando. Quisiera saber si van a dar algún diploma de este diplomado. Sí, claro, sí hay certificación. Al Oh, final de este módulo les vamos a empezar como a dar información respecto al tema, pero sí, sí la hay. ok, de acuerdo.
bueno, pues se continúa, ¿verdad? Con el diplomado. Gracias. Bueno, antes de iniciar con esta fase del cálculo teórico de coordenadas para puntos de replanteo, voy a resaltar algo. Nosotros como topógrafos o estudiantes de topografía, los topógrafos son geómetras o son personas que saben de geometría y que la topografía a la larga son líneas, triángulos, ángulos. Entonces, teniendo como en cuenta eso, para poder calcular coordenadas, no hay como un método específico porque eso depende de la particularidad de cada proyecto, de cada situación en la que nos encontremos, pero todo lo podemos definir con geometría, con métodos matemáticos, pero básicamente todo se basa en la geometría, de triángulos, de líneas, pero son operaciones geométricas. Entonces, nosotros cuando queremos realizar un replanteo debemos calcular coordenadas. ¿Y por qué debemos hacerlos? Porque necesitamos la ubicación exacta y la geometría nos permite llegar a esos puntos de terreno de una forma matemáticamente fácil y viable. Y aunque eso estamos hablando de pronto en temas muy rudimentarios o ya muy teóricos, pero hay equipos que nos permiten hacer la carga de la información a la estación y ella tiene esa información precargada y pues va tomando como referencia pues, lo que nosotros ya, la información que nosotros ya le ingresamos. Entonces, como les decía, esto es un procedimiento básico, consiste en extraer ángulos y distancias y operar tanto con funciones trigonométricas básicas y ya con fórmulas de suma, resta, multiplicación, etcétera. También aplica el tema de la transformación. Yo les había compartido un programa a través de los grupos, no sé si se los hicieron llegar, se llama Magna Sirgas, nos puede apoyar en ese tema de la transformación de coordenadas, pero igual, como les dice, pues cada Instituto Nacional Geográfico tiene como ese tipo de información al alcance de ustedes. También es bueno que los investiguen. Y también pues este procedimiento nos ayuda a verificarlos como puntos intermedios o lo que deseamos replantear. Entonces ya con este preámbulo, yo les tenía preparado para el día de hoy unos ejercicios sencillos y prácticos eh, que nos permiten en realidad esta fórmula como en cualquier contexto, como lo querramos ver, pero nos sirve para cualquier particularidad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos puntos, un punto A y un punto B. Tenemos demarcado el norte y un azimut, que para los, de pronto los que les parece como nuevo este término, un azimut es ese ángulo entre el norte y la línea en la que nosotros estamos, o bueno, que queremos como replantear. Entonces, es el ángulo que está del norte y esa línea, ahí ve, ese ángulo que se forma entre esos dos. Tenemos unas coordenadas del punto A, que es coordenada norte 1000, coordenada este 800, una distancia entre A y B de 3,98 metros y que se requiere calcular las coordenadas del punto B. Entonces, ¿cómo nosotros podemos calcular las coordenadas? Como lo dije anteriormente, todo esto se basa en geometría y métodos matemáticos. Entonces, les voy a explicar así lo más detallado posible. Si tienen alguna duda, al final del ejercicio me pueden preguntar. Yo les habilito el micrófono para que no nos interrumpamos. Entonces, yo ya tengo un punto A y B con una distancia. Cuando nosotros necesitamos calcular coordenadas, nosotros
requerimos hallar unas proyecciones. Entonces, esas proyecciones es esa distancia que se desplaza en el este y esa distancia que se desplaza en el norte. Entonces, ¿yo cómo hago para saber esta distancia que la vamos a llamar X y esta otra distancia que la vamos a llamar Y? A través de las funciones trigonométricas. Porque los vemos así, de pronto un complejo por la posición del ángulo, pero es lo mismo que si se desplazara de esta forma. Tenemos la misma distancia ahí, la misma distancia X y, y esta distancia Y. Entonces, ¿qué tenemos? Este ángulo, que corresponde, como dice ahí, a 69 grados. Volvemos al colegio, al cateto opuesto sobre hipotenusa, al cateto adyacente sobre hipotenusa, que son las funciones seno y coseno. Entonces, para hallar la coordenada norte, necesitamos saber cuál es esta distancia X. Bueno, entonces, ¿yo cómo calculo esta proyección? Con esta operación. Multiplico el 3,98 por el seno del ángulo, porque la función trigonométrica aplica de esa forma. Y ahí obtengo la proyección. Ya obtenida la proyección, yo se la voy a sumar a la coordenada de interés y me va a dar como resultado la coordenada del punto B. De igual forma, la proyección, la distancia Y, la proyección la calculamos, la distancia por el coseno del ángulo, se la sumamos a la coordenada inicial y eso que nos va a dar, ay, la coordenada este del punto B. Si me excuso que ahí hubo un error en la presentación. De pronto, hasta aquí estamos claros, ya mirando como el ejercicio gráficamente. Voy a activar el micrófono si tienen alguna preguntita. Buenas noches. Desde Colombia, profe, una pregunta. ¿Será que me puede explicar otra vez lo del ejercicio? Sí, claro, Gracias. por supuesto. Me voy a volver un poquito más. Nosotros aquí
tenemos un triángulo, ¿cierto? Y en este caso, este ángulo de 69 va a ser igual a este otro ángulo, porque son ángulos opuestos por el vértice, o sea, están entre dos líneas paralelas que se cortan por una línea y esos dos ángulos van a ser iguales. Entonces, nos vamos a las funciones trigonométricas. eh, para hallar coordenadas. Cogemos el seno del ángulo de 69, lo multiplicamos por la distancia de 3,98 y eso me da la proyección norte, que es esa distancia que yo me desplacé en el norte para poder llegar a la siguiente coordenada. Y se la sumo a la coordenada inicial, en este caso 1000. Y eso me da la coordenada norte en B. Así de igual forma, pero ya con la función coseno. Y eso nos da la proyección este, o sea, lo que me tuve que desplazar hacia el este y le sumo la coordenada inicial que es 800. Esas son coordenadas este, ahí sí, qué pena, un error en la presentación, pero son coordenadas este. Y tenemos la coordenada este del punto. Qué pena, está hablando con el micrófono apagado. Walter tiene una pregunta. Bueno, entonces continuemos. Más o menos así sería como el cálculo de coordenadas. Es un ejercicio que no solamente nos aplica para el tema de vías, sino que también aplica para otros contextos cuando estamos replanteando alguna edificación. Y todo lo podemos basar en geometría. La geometría es como la herramienta clave para nosotros calcular puntos de los cuales no tenemos información o cuando estamos en campo y y nos piden como la inmediatez de la información y pues esta es como una forma, que puede ser un poco engorroso por el tema de usar calculadora, todo eso, aunque también hay calculadoras que son programables y cuentan como con este tipo de programas y son como una herramienta para nosotros los topógrafos, pero sí, esto es un ejercicio básico que podemos pues como utilizarlo para cualquier contexto topográfico. Y ya pues tengo otro ejemplo práctico pero ya en cuanto a replanteo de cotas. Entonces tenemos en esta imagen un punto 1 y un punto 2 que está señalado en rojo y una sección transversal del punto 2.
y ya vemos que la sección transversal nos está pidiendo, tiene un punto X. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Calcular la cota del punto 2 y la del punto X. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos esta información. La cota del punto 1, que son 2105 metros sobre el nivel del mar o metros. Tenemos una pendiente longitudinal en el eje de la vía de 25% y una distancia de 1 a 2 de 10 metros. Entonces, para calcular la cota del punto 2, nosotros a la cota del punto 1 le vamos a sumar la distancia por la pendiente. Ya sabemos que la pendiente es la relación que hay entre el desplazamiento horizontal y el desnivel dentro de una vía en este caso. Entonces, para yo saber la cota, pues necesito saber si va subiendo o va bajando la pendiente. En este caso tenemos un ascenso positivo, se opera normalmente. Acá, digamos, es como si tuviéramos un más acá adelante. Si la pendiente estuviera en descenso, consideraríamos acá el signo menos. Pero en este caso, como vamos en ascenso, no la tomamos en cuenta, pues se puede obviar porque el resultado nos va a dar positivo. Entonces, la cota 2105, que es la cota del punto 1, le sumamos la distancia, que a su vez la multiplicamos por la pendiente. Y esto nos da 2107.5, que sería la cota del punto 2. ¿Cómo podemos verificar esta información? Pues yo ya sé que como va en ascenso, la cota del punto 2 debe ser más alta que la cota inicial. De pronto hasta acá dudas, preguntas, activo micrófonos. Bueno, bueno, nada más hay un comentario, habla Eladio de México, no sé Claro, si me Eladio. escuchan. Sí, Bueno, ahí fuerte, nada claro. más, hace rato también en las coordenadas, bueno, quería aportar, hay veces que nos salen negativos por los cambios de dirección. También, bueno, creo que cuando hacemos eso, al lugar de que se le sume, se le resta, lo mismo que con las cuotas. No sé si esté bien o esté mal. Bueno, es lo que Es yo he hecho, porque hay correcto. veces que nos da negativo y hay que restárselos, porque ahorita el ejemplo fue, estos son puros positivos, pero a su vez sale negativo el dato y al lugar de sumárselos, hay que restárselos. Bueno, esa es mi aportación, no sé si es correcto. Sí, es correcto. Muchas gracias. De nada, de nada. Entonces, ahora continuando con el ejercicio, vamos al siguiente punto. Ahora necesitamos hallar la cota del punto X. Nosotros ya tenemos la cota del punto 2, que con el ejercicio anterior nos dio 2107. Es un poquito difícil escribir con el mouse, pero 2107.5 metros sobre el nivel del mar o metros nos dio esa cota. Entonces ahora lo que decía el compañero, gracias por su comentario. No siempre las pendientes son positivas, también tenemos pendientes negativas. En este caso, como esto es un bombeo o una pendiente que me permite evacuar el agua lluvia dentro de la vía, que es cuando la conduce a las cunetas, entonces este punto de que lo voy a calcular de la siguiente manera, tal cual como en el ejemplo anterior. Tengo la cota del punto conocido 2, que es como el punto de referencia porque está sobre la misma línea. La distancia del ancho, en este caso, de la calzada, de la media calzada, perdón, o del carril, que es 2.5, lo multiplico pero por el desnivel negativo, como lo podemos ver aquí.
la cuota inicial, con la distancia, por el desnivel negativo. Y yo como me doy cuenta que ya el resultado sí está bien. ¿Por qué? Porque el resultado es inferior a la cuota inicial porque estamos descendiendo. Son 5 centímetros, es muy bajito, sí, pero normalmente los desagües dentro de la vía son ese tipo de distancias. No son, uno nunca ve visualmente una vía como una V invertida, pues aunque sí lo es gráficamente o digamos para el ojo humano, uno entre comillas la puede ver hasta plana. Son muy, muy como particulares los casos, aunque sí, si es una V invertida, se ve como plana porque las pendientes para desaguar el agua, pues en cuanto a las secciones transversales, son mínimas, pero permiten desaguar bien. Entonces, más o menos eso sería como un cálculo teórico para coordenadas de replanteo, pues cuando lo podemos utilizar cuando estemos en campo y para cualquier tipo de replanteo, no solamente en vías. Son ejercicios como básicos, pero digamos nos llevan como a ser útiles para otros y cualquier contexto, aunque depende de la particularidad que necesitamos calcular coordenadas, porque a veces son del tipo de que uno tiene que seguir todo un alineamiento como un ejercicio eh, estudiantil o algo así para poder llegar a ese punto o tocar hacer otras maromas geométricas y matemáticas para poder dar con ellos, pero básicamente así es que se hace de manera muy práctica. Y bueno, continuamos con un tema también muy importante en el replanteo y es la revisión de las tolerancias. Como ya les he insistido tanto en este tema de revisar bien qué normativa aplica en sus países, entonces uno tiene que revisar inicialmente la metodología, pero también hay otras normas según el país que también nos dan como pautas en el replanteo topográfico. Yo más o menos estuve revisando, como les había dicho, pues acá en Colombia se encuentra el INVIAS y tienen como su manual para el diseño geométrico de carreteras y hay un capítulo especial para replanteo de curvas. También en México hay un manual de proyecto geométrico de carreteras y también normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de carreteras y que ellas incluyen las especificaciones tanto para hacer el levantamiento, el control, los documentos a entregar y el replanteo. También estuve averiguando y en Perú está el manual de carreteras y diseño geométrico y tiene un capítulo específico para replanteo y también estoy chismoseando por ahí en Argentina, está la normativa en infraestructura vial, que también tiene un capítulo para replanteo de ejes y la rasante en vías. Entonces, ellos nos dan como pautas para cuando nosotros estamos haciendo ese tipo de trabajos, pero normalmente, pues, dependiendo donde estemos trabajando y la fase de la ejecución, uno puede hablar hasta de tolerancias centimétricas, milimétricas, dependiendo, como le digo, donde estemos en la fase de ejecución en la que nos encontremos. A veces se permite más o menos en eje 2 centímetros, en rasante más o menos 1 centímetro, en ancho de calzada 3 centímetros y en estructuras pueden ser hasta 5 milímetros. Pero, por ejemplo, si vamos a hacer lo que les decía ahorita, aunque casi no se habla así, pero es un replanteo preliminar, yo voy a demarcar la vía, pero yo sé que va a pasar una motoniveladora, un bulldozer o otra máquina y me va a tumbar las estacas, por decirlo de una manera común, yo tengo que evaluar eso al momento de realizar mi trabajo. Entonces, digamos, sí debo de colocarlo de manera precisa, pero pues si yo sé que de pronto voy a perder las estacas o las van a mover, pues debo de verificar si ese trabajo me permite una tolerancia mayor o menor, o sea, qué tipo de precisión necesito. Y también vamos a hablar de errores frecuentes
en los replanteos y es muchas veces y en casi en cualquier parte de lo que estemos hablando, donde hablemos de errores, es el error humano. Entonces, ¿uno cómo puede corregir eso? Haciendo nivelación y contranivelación. Cuando estamos trabajando inicialmente en el levantamiento topográfico, trabajar con poligonales cerradas y que cuando cerremos la poligonal tenga una tolerancia pues admisible entre centimétrica y milimétrica, dependiendo de la metodología de trabajo. También nosotros teniendo, porque a veces pasa, aunque el equipo guarde información, ese día llovió y todos decidimos, para que no se mojara el equipo, guardarlo, no sé qué, y se perdió la información porque son casos que pasan. O se nos perdió la cartera topográfica y no estaban guardando los datos del equipo. Entonces, como tener previsto todas esas cosas que pueden pasar y tratar de minimizar errores. También al inicio, verificar lo que les decía, los puntos de control, eh, verificar con el equipo de trabajo cómo se va a realizar el trabajo, porque es muy, muy importante que haya como buena comunicación dentro del equipo para poder que las cosas se hagan bien al momento de ejecutarse. Entonces, como les decía, el doble chequeo de datos y cálculos, la revisión de los planos antes del replanteo, el uso de la libreta de campo y la capacitación del personal, porque casos se han visto de que cuando uno trabaja, y a mí me pasó, los llaman a uno levantamiento, sí, listo, contratada, y bueno, y mi auxiliar, y de pronto pues sin desmeritar el conocimiento de los demás, eh, un recién egresado de un colegio, pues como alguien que apenas les están dando su primera oportunidad laboral y pues es en este campo. Entonces, como yo sí sé de topografía y de pronto él no tiene el conocimiento que yo ya tengo, entonces como decirle, vea, vamos a hacer esto, como lo mínimo, pues explicarle para que las cosas queden de buena calidad, aunque eso también influye en la empresa con la que uno trabaja, pero uno tratar de explicarle de la mejor manera a su equipo cómo se hacen las cosas. Y así llegamos a este tema, que para mí es muy importante, que es la coordinación de equipos de obra. ¿Por qué es importante la coordinación? Aunque casi no se habla y mucha gente lo da por sentado, pues es un aspecto clave para garantizar la precisión y seguridad y eficiencia de lo que se vaya a hacer en obra, en cualquier proyecto, no solamente en la topografía vial, sino en cualquier tipo de campo, ya sea ingeniería, arquitectura, minería. Entonces, eso más que todo como que consiste en la coordinación del equipo del trabajo, esa de la planificación, la asignación de tareas, el flujo de programación y el uso pues adecuado de los tiempos y los recursos. Entonces, como mínimo que nosotros debemos de hacer para un replanteo topográfico en el caso de coordinar el equipo de obra, recibir la información correcta y que tengamos a la mano planos claros y simples para campo, que donde podamos extraer la información como los puntos de replanteo con coordenadas, donde tengamos información de los puntos de control, los detalles y los elementos de las curvas, de las secciones transversales, de los anchos, de los niveles, como todo lo que nosotros necesitemos para replantear en obra y que la información sea clara y precisa. Adicionalmente, buenas prácticas de coordinación, pues lo que les decía, reuniones previas, coordinar antes de iniciar la labor, de vamos a hacer esto, aquello, lo otro, la información a la mano, porque digamos hay veces que tenemos la oportunidad de llevar el computador a campo, pero este se descarga y no tenemos un enchufe o alguna batería externa para cargarlo o con el celular no se puede, cualquier cosa. Entonces, estar como preparado en ese tipo de escenarios y llevar tanto la información digital como impresa. Tener, como les decía, la oportunidad de marcar los puntos de una forma que sean visibles, que se resalten con el ambiente. Como les decía, estamos en un pasto y colocamos unas estacas verdes. Entonces, de pronto ya un color que contraste, un rojo, un amarillo,
buscar como toda esa metodología que me permita ejecutar mejor el trabajo. Y la documentación firmada de los puntos entregados, porque muchas veces pasa de que estamos en un proyecto y a veces hacemos las cosas y no estamos trabajando con el archivo definitivo. Y uno de pronto cómo se puede dar cuenta de eso a través de las firmas o con la confirmación de un superior. Cabe resaltar que cuando hablamos de topografía vial, como son proyectos en su mayoría de veces, dependiendo del contexto, muy extensos, hay equipos de trabajo muy grandes, como también hay equipos de trabajo donde el topógrafo hace todo. Entonces ya puede que les se presente la jerarquía de jefe, coordinador de topografía o topógrafo líder, ya pues los caeneros o los delineantes, o ya como en lo que se ve también de que el topógrafo hace, dibuja, sirve hasta de auxiliar, pero eso depende pues del contexto. Pero aunque sea el escenario A, un personal jerárquicamente organizado o un profesional muy capacitado para hacer múltiples cosas, volvemos a lo inicial. Necesitamos replantear la vía, entonces pasarla del plano al terreno. Entonces volvemos a los mismos pasos, que lo conversamos con el equipo del trabajo y hacemos lo mismo, revisar los planos, generar el listado de coordenadas, o toda la información necesaria para poder replantear, definimos y verificamos los puntos de control y los instrumentos a utilizar. Y bueno, pues la coordinación de equipos no solamente se habla de equipos de topografía, porque la topografía, como les decía en el módulo 1, interrelaciona varios campos. Entonces, también tenemos que estar en coordinación con el equipo de geotecnia o de arquitectura o de minería o de hidráulica. Todo debe relacionarse. Entonces, por eso siempre para que no hayan errores dentro de la obra, de cualquier índole, o en este caso, pues siendo más exactos y específicos de topografía vial, se debe como estar bien comunicados en eso, en los aspectos técnicos para poder que la obra se ejecute de buena manera. Como lo bueno no dura y también hay información muy buena para ustedes al final, eh, ya vamos llegando como a la presentación final, a la parte final del curso, perdón, y ya pues tenemos acá como una conclusión de que el replanteo es una etapa crítica que garantiza que el diseño vial se materialice con precisión y que un buen trabajo se ejecuta dependiendo como de los cálculos correctos, del uso adecuado de la metodología, que son qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué equipos necesito y lo que ya vimos en el módulo anterior y la comunicación fluida con el equipo de obra. De pronto, por el día de hoy, dudas, preguntas, inquietudes, aclaraciones, los escucho. Ya voy a encender micrófonos un momento. Los quiero escuchar. Hola, buenas noches. Buenas noches, sí, te escuchamos. Yo quiero hacer una pregunta, digamos, sobre la medición. Digamos, en la regleta, digamos que hay la regla grande, ¿sí? La larga. Sí. Cuando se mide, ¿cómo hace para saber bien la medida? En el mercado hay muchas miras de diferentes tipos. Entonces, cada una tiene como su particularidad. Por ejemplo, hay unas que de pronto, no sé si son las más comunes, pero para mí todas son igual de comunes. Vemos como cuadrados rojos y blancos
en la regleta, muchas veces son de aluminio o metálicas. Entonces, cada cuadrito normalmente tiene una altura entre 5 y 10 centímetros, dependiendo del fabricante. Entonces, cuando yo ya tengo mi nivel posicionado, la regleta también tiene unos números, entonces me indica en qué, en qué nivel me encuentro. Entonces, cada número, por ejemplo, uno sería 10 centímetros. Entonces, ya si yo soy como en la mitad del siguiente cuadro, entonces estaría ya a los 5, a los 10. Aunque esas son como no son como tan precisas porque depende del ojo humano la precisión con la que vea. Y ya hay otras que sí, digamos, son más precisas porque uno desde el equipo puede ver el número que está leyendo. Si está a 4 metros algo, a 3 metros, aunque depende del fabricante. Yo personalmente conozco miras de 3, de 5, de 7, no sé si hayan más grandes, pero esas son las que yo he visto. Y sí, depende como del fabricante y de la que se encuentre. Hay unas muy detalladas, hay otras que sí son más a precisión, pero eso es lo que más o menos se lee como la ubicación, como si estuviéramos mirando 1 metro de costura, 1 metro, una alianza, les llaman decámetro, como lo conozcan en sus países, pero sí, eso es lo que uno ve. De pronto, no sé si algún compañero quiera complementar la respuesta, si de pronto en sus países se encuentran otras diferentes. Aquí en Colombia, Sí, pues más que todo usamos la de 5 metros. Eh, Tienen dos formas de leerla. Tienen en números por atrás y tienen los cuadritos por delante. ¿Ya? Ya uno cuando está muy cerca lee por los números por atrás. Cuando está a larga distancia, leemos los cuadritos. De todo modo, es lo mismo. Un estimado a cada quien. La lectura. Gracias por su comentario. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Fernando López, lo escuchamos. Fernando, de pronto está hablando con el micrófono apagado. Revise, por favor. Buenas noches. Arquitecto Jesús, buenas noches, lo escuchamos. Bueno, gracias, muy amable. Mire, bueno, también existen los niveles, ¿verdad? Bueno, yo normalmente yo ocupo niveles con códigos de barra, electrónicos. La verdad, ya es más fácil estar leyendo la altimetría Sí, es para, que, ajá. qué pena termine. No, no, sí, no, nada más era tanto para levantar como para replantear niveles. La verdad son, muy fáciles ahora sí, de ocupar y muy prácticos, la verdad, a mí se me hacen muy prácticos esos tipos de niveles electrónicos con códigos de barra. Lo que Buenas pasa es que noches. en el mercado hay muchas marcas y cada fabricante pues tiene su línea de productos. Así pues también de variedades pues como de equipos. Entonces, por ejemplo, hay niveles electrónicos, hay niveles ópticos, hay teodolitos, hay estaciones, hay GPS, hay colectoras de datos, hay muchos equipos. Digamos, eso no depende tanto de este hace uno o lo otro, sino que es también del presupuesto de la obra, como lo decía un compañero antier. A veces la obra solamente tiene una estación y con esa se trabaja, pero hay otras que tienen estación y nivel, otra que tienen estación, nivel y GPS. Entonces, depende de que trabajemos de acuerdo al presupuesto. Bueno, Comentario. buenas noches. yo, hija. Ah, buenas noches, ¿puedo participar? Y claro, Gildardo, vamos cerrando esta ronda de preguntas, comentarios, porque ya les voy a dar una información muy importante, sí, claro. Buenas noches. No, era sobre el tema que dijiste ahora último, el tema de lo que son la planificación en grupo, la comunicación. Últimamente se está dando que la jerarquía no la están respetando. Por ejemplo, aquí en Colombia, cuando uno es cadenero primero, yo soy topógrafo ahora mismo.
pero he estado en la posición de cadenero primero y de pronto uno está viendo errores o quiere aportar y cuando se le comunica a tanto el topógrafo como el ingeniero no lo tienen en cuenta. Entonces, ese aporte que usted dio me parece excelente, lo que es el tema de estar planificando y charlando antes de ejecutar las actividades. Ese es mi aporte. Gracias. Gracias por la complementación. Y sí, efectivamente, como les decía, es de pronto un tema del que casi no se habla, pero infiere en la ejecución de todos los proyectos, no solamente de topografía, de ingeniería, de cualquier ramo. Hasta los abogados, todos deben de conversar cómo se va a desarrollar cualquier proyecto, cualquier plan, cualquier programa, todo se debe comunicar para que haya como buena relación entre las partes y que todo el mundo sepa cómo se hace y qué debe de hacer. ¿Algún último comentario para ir cerrando la sesión? Hola. Sí, claro. Oiga, mi estimada, yo lo que sí, bueno, yo soy nuevo, como le dije al inicio en esto, me gustó bastante esta capacitación suya y felicitarla también de corazón. Y creo que es algo que se lo merece porque usted ha tenido toda la paciencia del mundo para explicarnos paso a paso, aunque he visto algunos, pues ya digo yo, compañeros, topógrafos titulados, cuando vi en los chapos, unos estaban como que inconformes de que preguntemos, ¿no? Mientras estaba usted dando las capacitaciones, porque en sí... Si uno no pregunta en el momento en el que está, en el trayecto, en el transcurso del evento, de lo que usted está diciendo, al final, pues, de la tutoría, pues uno se va a olvidar, pues ya va, ya totalmente es diferente. Es bueno lo que ustedes han hecho de que uno, pues, a medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido, pues, tanto descubriendo fallas y tratando de arreglarlas, conocimientos nuevos. Lo que yo quiero pedirles a ustedes es que si habrá la posibilidad de que nos den la oportunidad de ver un video de la operación de las maquinarias. Sí, sería muy importante esto, ya le vuelvo y le digo, yo soy una persona nueva, soy de cero y me interesa. Y ahorita que lo recibí, pues estoy recibiendo esto, me ha gustado mucho. Entonces sí me gustaría eso, o sea, como que un videíto en cuando haya una persona que esté monitoreando el aparato y para uno ver, porque a veces uno pues uno lo escucha, pero uno no sabe qué cosa es la función que cumple cada una, ¿sí me entiende? O cómo descubrir una función de algo. Claro, atenderemos su observación y muchas gracias por el comentario. Lo tendremos en cuenta para el próximo módulo, para el día de mañana. Ok. Gracias, Bueno, muy pues, amable. y ya voy a dar por terminado el módulo 3 del día de hoy de planteo topográfico de obras viales. Y también, como les he dicho, les agradezco su tiempo, su presencia, su interés por esta clase. Está pensada para personas que ya tienen el conocimiento, quieran profundizar específicamente en un tema o para aquellos que apenas están empezando y esto le da como bases o más información y hasta les abre caminos en algo en lo que se quieran especializar. Entonces, yo personalmente les voy a dar un consejo como en este momento suponente en el Diplomado Internacional de Topografía Vial, como ingeniera Karina, como topógrafa Karina, porque es, como les digo, para su vida personal y profesional. Nosotros estamos acá y cuando decidimos participar en este diplomado, lo hacemos porque nos genera algún tipo de interés este tema. Entonces, si yo más adelante requiero algún otro tipo de trabajo porque ya sé un poquito más, ese tipo de diplomados nos va a garantizar como mejores salarios o mejores oportunidades. No solamente eso, porque nosotros lo hacemos por la satisfacción de que estamos aprendiendo cosas nuevas y nos sirven para nuestra vida. Por lo tanto, yo les hago la invitación de que se interesen por la certificación, no lo hagan como voy a tener un título más, no, es la satisfacción de que yo participé y que ese certificado me, me certifica de que yo estuve en esa clase y que yo aprendí de ese tema y me abrirán más oportunidades. Y no es un gasto, es una inversión a futuro. Entonces yo les recomiendo como profesional
que se interesen por la certificación y ya pues más adelante mis compañeros les van a dar información al respecto, pero yo les recomiendo que lo hagan porque eso nos abre muchas puertas para más adelante. No siendo más, muchas gracias nuevamente a todos por su atención, por su espacio, por su entrega, por su dedicación. Ustedes están cambiando sus mundos con esta pequeña charla de hora y media, que a veces yo la extiendo o que yo trato de ir calmada, pero este tema me apasiona mucho y pues me voy rápido, pero espero que estén aprendiendo algo, complementando algo o simplemente verificando algo que ya saben. Entonces, que tengan una feliz noche y los dejo con mi compañero que les va a dar la información.